Le damos una bienvenida a los hermanos que después de un par de semanas aproximadamente no estuvimos estudiando las Sagradas Escrituras. Realmente ahora, hermanos, estamos reunidos nuevamente para poder estudiar la Biblia en este día sábado después de tanto tiempo y con la gracia de Dios poder continuar estudiando la cronología profética del tiempo de angustia previo, pero retomando esta famosa serie que hemos titulado El Reavivamiento y la Reforma. Ahí es donde estábamos, ¿verdad? La serie Reavivamiento y Reforma. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ahora entramos ya a un bloque muy importante que es Lucas capítulo 21, que es un capítulo que ha sido mal interpretado y mal comprendido por muchos hermanos, incluso también nuestros críticos, que no estaban de acuerdo con el orden que nosotros habíamos dado en Mateo 24 y Marcos 13. Mateo 24 es claro y es un bosquejo preciso y cronológico. Sin embargo, algunos hermanos estudiosos han diferido con nosotros y se han basado en Lucas capítulo 21 para decir que la cronología de Mateo capítulo 24 es errada y es equivocada. Entonces nosotros, como todos lo respondemos con Biblia y con espíritu de profecía, vamos a entrar ahora, gracias a Dios, a la clase número 50 de Reavivamiento y Reforma. Clase número 50 de Reavivamiento y Reforma, que se llama La Ley Dominical y la Lluvia Tardía en Lucas 21, primera parte. Repito, la ley dominical y la lluvia tardía en Lucas 21, primera parte. ¿A qué quiero llegar, hermanos, con esto? Algunos hermanos no han estado de acuerdo con nosotros, pero nos han criticado. Entonces, como nosotros tenemos derecho a defendernos bíblicamente, ¿sí? Llegamos a la clase número 50, donde vamos a estudiar Lucas capítulo 21 bien detalladamente para poder ver que si hay armonía entre Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. Pero hay algunos hermanos que estaban confundidos y en su confusión creían que Mateo había escrito un despiplume, que Marcos había escrito un despiplume y que justo tuvo que llegar Lucas para solucionar todo el problema engorroso profético que había. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, queridos hermanos? Ha pasado lo siguiente. Hay gente que cree que Mateo escribió un despiplume en Mateo capítulo 24, que Marcos escribió un despiplume en Marcos capítulo 13, y que justo tuvo que llegar Lucas para por fin dar el correcto ordenamiento cronológico profético del tiempo de angustia previo. Nosotros vamos a demostrar en todas las clases que siguen, que son 3 o 4 clases, que Lucas 21 dice lo mismo que Mateo 24 y que dice lo mismo que Marcos capítulo 13, con la diferencia de que Lucas capítulo 21 es más científico y da más detalles que los otros capítulos, pero dice exactamente lo mismo. Vamos a ver que no es verdad la hipótesis que dice que Mateo escribió mal, que escribió desparramado, que Marcos 13 se escribió desparramado y que Lucas 21 escribió correctamente y que solamente tenemos que dejarnos llevar por Lucas capítulo 21. Yo realmente estoy agradecido a Dios que hayamos llegado a la clase número 50, no puedo creerlo, y creo que vamos a ir hasta la clase número 53, donde vamos a explicar todo Lucas capítulo 21, continuando con el correcto entendimiento profético del tiempo de angustia previo, del orden cronológico del tiempo de angustia previo, queridos hermanos. Entonces, vamos a comenzar, pero hemos hecho la oración. Vamos a orar. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas para orar? Yo, por la falta de espacio, voy a permanecer de pie acá. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por estar reunidos acá en este tu día sábado. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que, Señor, nosotros podamos presentar las Sagradas Escrituras de manera correcta y de manera armoniosa, de tal forma que toda la Escritura se explique a sí misma. Perdona nuestros pecados,
y te pido que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y bendice también a los miles de hermanos que nos puedan estar escuchando tanto en directo como en diferido. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, como ustedes sabrán, doy una introducción. Lucas capítulo 21, cuando uno va a hablar de Lucas capítulo 21, tiene que ser sumamente cuidadoso, porque es igual que Mateo 24 y es igual que Marcos capítulo 13, con la salvedad de que Lucas 21 es más científico y mucho más minucioso, y ha dado más detalles, pero no significa que haya alterado el orden cronológico profético, y eso es lo que no les entra en la cabeza a muchos estudiosos de la profecía bíblica. Creen que Lucas, por haber indagado diligentemente, escribió el orden cronológico mejor que Mateo y que Marcos, y que tanto Mateo y Marcos lo escribieron mal, lo escribieron desparramado. Entonces, haciendo esa introducción, vamos a estudiar Lucas capítulo 21, empezando por el espíritu de profecía, que tiene una cita muy importante. Vamos a ir al libro Eventos Finales. En Eventos Finales, página 127, cuando ustedes vayan al libro Eventos Finales, no les va a concordar la misma página. La que yo le estoy dando no les va a concordar con la de ustedes, porque este es un índice electrónico sacado bajo impresión de la computadora. Pero sí, ustedes la van a poder encontrar a la cita si van al capítulo 13 de Eventos Finales, que se llama El Tiempo Final. En el capítulo 13, denominado El Tiempo Final, hay una cita tremenda, hermanos, que habla con respecto a Lucas capítulo 21. Presten atención. Y dice así, en Eventos Finales dice, en Lucas 21, Cristo profetizó, y esto lo dice la hermana White, ¿no? En Lucas 21, Cristo profetizó lo que le ocurriría a Jerusalén. ¿Se está entendiendo, hermanos? O sea que está hablando de la destrucción de Jerusalén. En Lucas 21, Cristo profetizó lo que le ocurriría a Jerusalén, y al hacerlo, vinculó las escenas que ocurrirían en la historia del mundo. ¿Cómo? Y al hacerlo, vinculó las escenas que ocurrirían en la historia del mundo justo antes de que el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Recuerden que estas palabras estaban entre las últimas que Cristo dijera a sus discípulos. En estas advertencias sagradas y solemnes se alza la señal de peligro. Esta es la preparación que los miembros de la iglesia y las personas del mundo necesitan, porque es la verdad presente. Y vuelvo a leer. En estas advertencias sagradas y solemnes se alza la señal de peligro. Esta es la preparación que los miembros de la iglesia y las personas del mundo necesitan, porque es la verdad presente. Lo que dice Lucas capítulo 21 tiene que ver con la señal de peligro. Son con las cosas que van a pasar en el mundo, y son con las cosas que le van a pasar a la iglesia. O sea que Lucas 21 te muestra lo que viene sobre el mundo y lo que viene sobre la iglesia como pueblo de Dios, que es el último remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces dice clarito, hermanos, la hermana White dice que Lucas 21 se refiere a la destrucción de Jerusalén en la primera centuria, pero que también está vinculada, entrelazada y relacionada con lo que pasa en la historia del mundo hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Lucas 21 tiene una doble aplicación, lo mismo que Mateo 24 y lo mismo que Marcos capítulo 13. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces,
Discúlpenme que les vuelva a leer. En Lucas 21, Cristo profetizó lo que le ocurriría a Jerusalén. Y al hacerlo vinculó las escenas que ocurrirían en la historia del mundo, justo antes de que el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Justito antes de que venga Cristo por segunda vez a esta tierra. Recuerden que estas palabras estaban entre las últimas que Cristo dijera a sus discípulos. En estas advertencias sagradas y solemnes se alza la señal de peligro. Esta es la preparación que los miembros de iglesia y las personas del mundo necesitan porque es la verdad presente. Hermanos, lo que el mundo necesita saber y lo que la iglesia necesita saber está en Lucas capítulo 21 porque es verdad presente. Es verdad presente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar Lucas capítulo 21. Y en esta clase número 50, que se llama La Ley Dominical y la Lluvia Tardía, en Lucas capítulo 21, primera parte, vamos a comenzar con la primera parte, o sea, la introducción a este tema, donde vamos a explicar todas las cosas que tienen que ver con Lucas 21 en lo referente a la cronología profética del tiempo de angustia previo. Ahora, si hay alguna persona que me está escuchando por primera vez, tiene que repasar todas mis clases anteriores para entender qué cosa es el tiempo de angustia previo, cuándo comienza, cómo comienza y con qué comienza. Si no, no va a entender absolutamente nada llegando recién a escuchar por primera vez esta clase. Ahora bien, Lucas capítulo 21 dice lo mismo que Mateo 24 y dice lo mismo que Marcos capítulo 3, hermanos. Nada más que se complementan. Los evangelios sinópticos se complementan. Ahora bien, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Los tres primeros son los evangelios sinópticos y se complementan cuando hablan de las señales de los tiempos. Se complementan perfectamente, porque si no se complementasen, si Mateo y Marcos hubiesen escrito un despiplume y hubiesen escrito desparramadamente, como dicen, no se podría hacer comparación de textos, no se podría seguir un lineamiento, no se podría comparar porque estaría todo desencajado. Por lo tanto, Lucas capítulo 21 dice lo mismo que Mateo 24 y Marcos 13, con la salvedad de que Lucas 21 da una explicación más profunda y toca otros detalles que quizás los otros no tocan. Y vamos a ir viendo estas cosas, hermanos. Vamos a ir aclarando las confusiones que hay con respecto a Lucas capítulo 21. Vamos a comenzar viendo Lucas capítulo 1, hermanos, versículo 1 al 4. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a dar varias clases sobre Lucas 21, a ver si es como dicen nuestros críticos o si es como dice la Biblia. En Lucas capítulo 1, dice así, hermanos. No, Lucas 1, perdón. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos rapidito y dice lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Aquí dice Lucas, hay muchos que han intentado poner en orden, como por ejemplo, pobrecito Mateo y Marcos. Pobrecito Mateo y Marcos, ellos han intentado poner en orden, pero no lo han logrado, dicen los críticos. Pobrecito, dice Lucas, yo lo quiero a Mateo, dice Lucas. ¿Será que dice así? ¿Será que dice así como dicen nuestros críticos? Ellos entienden que Lucas lo está criticando a Mateo y lo está desacreditando a Mateo y a Marcos. Entonces dice, es como que si Lucas dijera, según los críticos, puesto que Mateo y Marcos han tentado recopilar en orden la historia, a mí también me ha parecido bueno hacer lo mismo y yo lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer bien. Así interpretan ellos, hermanos.
pero bueno, vamos a seguir leyendo. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Noten el versículo 3. Me ha parecido también a mí. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden. Noten, escribírtelas por orden. Oh, muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Entonces, vuelvo a leer el versículo 1 y leo el versículo 3. Repitamos. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Entonces Lucas, dicen nuestros críticos, no hay nadie mejor que Lucas que le haya escrito por orden a Teófilo las cosas que van a pasar. Aquí dice que Lucas le va a escribir por orden las cosas a Teófilo. Punto, se terminó, no filosofemos. Como muchos otros, como dice el versículo 1. Claro. Entonces nuestros críticos dicen, Mateo 24 no está tan bien escrito y Marcos 13 no está tan bien escrito, entonces mejor nos basemos en Lucas porque él ha entendido todas las cosas desde el principio, desde el origen. Entonces noten lo que dice el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. O sea que, hermanos, nuestros críticos dicen que Mateo 24 y Marcos 13 está mal escrito, está escrito en despiplume, está escrito desparramado, y que por lo tanto, basándonos en Lucas 1 al 4, el verdadero orden cronológico del tiempo de angustia previo hasta el fin es el de Lucas. O sea que Lucas lo ha salvado a Mateo y lo ha salvado a Marcos, según los críticos de la Escritura, porque son críticos de la Escritura y están criticando la Biblia. Un momentito si no se me va la idea. Están criticando la Biblia. Dicen que bueno, Mateo metió la pata, Marcos metió la pata, han escrito mal, han escrito despiplume, desparramado, entonces hay que basarse en esto. Y yo pregunto, ¿será que Mateo 24 está mal escrito y desparramado? ¿Será que Marcos 13 está mal escrito y desparramado y que justo Lucas es el Salvador del mundo y ha venido? Y menos mal que a él se le ocurrió también escribir Lucas 21 para salvar la metida de pata que tuvo Mateo y Marcos en Mateo 24 y Marcos 13? No, hermanos, ¿sí? No, 5 personas. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Yo me voy a concentrar en explicar el círculo perfecto y ustedes decidan solos lo que yo voy a explicar. No voy a presentar el ataque, sino que lo voy a explicar como explico yo, hermanos, como el círculo perfecto. Yo me baso en Lucas 1 al 4 y voy a volver a leerlo. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado.
Queridos hermanos, Lucas es extraordinario cómo presenta la cronología del tiempo profético, del tiempo de angustia previo, igual que Mateo 24 y que Marcos 13. Y dice que Lucas no ha fallado en esto. Dice, yo lo he escrito bien y te la voy a escribir por orden. Te la voy a escribir por orden. Entonces nuestros críticos dicen, mira, vos te equivocaste. Vamos a Lucas 21. Vamos a Lucas 21. Noten cómo, dónde tropiezan ellos por no leer cuidadosamente. ¿Ustedes ya se acuerdan cuál era el tiempo cronológico profético del tiempo de angustia previo? ¿Se acuerdan de Mateo 24, que ya no hemos cansado de estudiarlo? De Marcos 13, que ya nos hemos cansado de estudiarlo. Pero noten lo que dicen nuestros críticos. Vamos al versículo 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Versículo 8, él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Empero cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente, y reino contra reino. Versículo 11, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Noten que ha mencionado todo y jamás mencionó la persecución, como lo hace Mateo 24 y como lo hace Marcos 13. Y ahora el versículo 12, noten cómo el ataque que nos hacen a nuestra postura parece que tienen razón, porque ahora dice, mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados ante los reyes y a los gobernantes por causa de mi nombre. Entonces nuestros críticos vienen y dicen, mira, ¿por qué aquí pone la persecución antes de todas las cosas que vos te cansás de dividir en Mateo 24 y Marcos 13? Chao, se terminó, estás equivocado, Hugo Ortiz. Y cuando vamos a Lucas 1, 1 al 4, te dice clarito que Lucas ha entendido bien las cosas y las ha escrito por orden. Las ha escrito por orden. Y aquí dice que la persecución viene incluso antes de que comience el tiempo de angustia previo, porque te está diciendo antes de todas estas cosas. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cómo solucionamos ese problema? El versículo 12 dice, mas antes de todas estas cosas os echarán mano. Entonces vienen nuestros críticos y dicen, ¿por qué Hugo se basa tanto en Mateo 24? Si aquí dice que es antes de todo. Aquí Lucas le ha cambiado el orden. Y Lucas dice clarito que él ha estudiado bien el tema. Y le ha escrito por orden a Teófilo. Y dice que la persecución de la ley dominical, como le llama Hugo Ortiz, viene antes de todo. Entonces, ¿por qué Hugo Ortiz decía que la ley dominical venía con el comienzo del tiempo de angustia previo? ¿O no decía eso yo? Basándome en Mateo 24. Y aquí dice que no. Que incluso antes de todas estas cosas viene la persecución. Y Lucas ha indagado bien desde el principio. Después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, me ha parecido bien escribírtelas por orden, oh muy excelentísimo Teófilo. Entonces nuestros críticos, pensando que han descubierto América, dicen, mirá, dice, desechemos Mateo 24, desechemos Marcos 13, porque mirá, aquí está Lucas, es el Salvador del mundo, él ha escrito bien, y pone la persecución primero que el tiempo de angustia previo, y por lo tanto, la persecución viene primero que el tiempo de angustia previo. Entonces, ¿para qué Hugo Ortiz se mató diciendo
que cuando comience el tiempo de angustia previo, ahí se dará la ley dominical. Si acá Lucas está diciendo que la ley dominical va a venir incluso antes del tiempo de angustia previo, porque dice antes de todas estas cosas, por lo tanto, no es correcto llevarse por estos órdenes cronológicos de Mateo 24 y Marcos 13. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Se acuerdan que en las clases anteriores yo ponía, comenzaba el tiempo de angustia previo, ¿verdad? Con la ira de las naciones, con las catástrofes y la ley dominical, ¿se acuerdan? Sí. Aquí dice que no, que antes de todas estas cosas, incluso antes de que comience el tiempo de angustia previo, aparentemente dice el versículo número 12, que la persecución se da incluso antes de eso. ¿Y dónde estaba el orden de Mateo 24 y de Marcos 13? Entonces nuestros críticos saltan en una pata diciendo, mira, por lo tanto, Hugo Ortiz está equivocado. Y todo es para darle un caño a la postura de que nosotros tenemos de que viene primero la ley dominical y después la lluvia tardía. Bueno, ¿quieren ver cómo se soluciona ese problema? Vamos a empezar leyendo de nuevo Lucas capítulo 1. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 1 y vamos a comenzar a dar solución a este tema, hermanos. Y no ellos, yo me baso en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice lo siguiente. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Entonces, basándome en eso, hermanos, vamos a ver que el orden correcto de Lucas 21 es el mismo que el de Mateo 24 y el de Marcos 13. Y vamos a Lucas 21. Vamos rapidito a Lucas 21, vamos a hacer una división. No se olviden que recién estoy empezando a explicar Lucas 21. No esperen toda la explicación en esta noche, ¿no? Estoy haciendo la introducción y la voy haciendo bien despacito para que nadie vaya a decir que yo no quise explicar el tema y que me escapé y que no quise explicar el tema. Ya van a ver cómo sí lo quiero explicar y le voy a dedicar varias clases para que se entienda bien este tema. En Lucas capítulo 21, hermanos, después de haber entendido, según Eventos Finales, capítulo 13, que Lucas 21 tiene la preparación para la iglesia y que es verdad presente, hermanos, Lucas capítulo 21 se dividiría más o menos de esta forma. Los versículos 7 al 11 hablan del comienzo del tiempo de angustia previo hasta la séptima plaga. ¿Sí? En Lucas capítulo 21, versículo 12 al 19, retoma el tiempo del fin, retoma el tiempo de angustia previo y va a hablar desde la ley dominical hasta la séptima plaga nuevamente. Después, en Lucas 21, versículo 20 al 24, vuelve a retomar y se refiere a Jerusalén y va a hablar de la diáspora judía desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1967. Y después, en Lucas 21, versículo 25 al 36, vuelve a retomar el tema de la séptima plaga hasta la segunda venida de Cristo. Y vamos a comenzar a explicar. El error de nuestros críticos está en los versículos 7 al 11. Está en los versículos 7 al 11. Y quiero que por favor leamos esto. Vamos a los versículos 7 al 11. En los versículos 7 al 11, hermanos, Lucas hace algo extraordinario y lo voy a probar con espíritu de profecía en esta noche, hermanos.
En Lucas capítulo 21, versículos 7 al 11, Lucas está hablando del comienzo del tiempo de angustia previo y te lleva hasta la séptima plaga. O sea, pasa por el fin del tiempo de gracia cuando comienzan a caer las plagas y te lleva directamente hasta la séptima plaga. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver los versículos 7 al 11 y presten atención, tomen nota porque si no, no van a saber cómo explicar estas cosas. En los versículos 7 dice: y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Entonces no vamos a negar que tiene doble aplicación. Tiene una primera aplicación a la primera centuria con la destrucción de Jerusalén y la otra aplicación la tiene al fin del mundo con las señales del tiempo de angustia previo hasta la segunda venida de Cristo. Eso no se discute. Entonces viene el versículo 8 y presten atención. Dice: Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Empero cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. ¿Qué es lo primero que tiene que acontecer? ¿Qué es lo primero que dice Lucas que va a pasar en el tiempo del fin? Lo primero que tiene que pasar son las guerras, que es precisamente la ira de las naciones que decía Mateo 24. Y eso es lo que no se dan cuenta nuestros críticos. Lo primero en Lucas es lo mismo que es lo primero en Mateo. Y a partir de lo que sea lo primero, vamos a empezar a contar todas las otras cosas. Porque te dice clarito Lucas, qué cosa es lo primero, qué cosas tienen que acontecer primero. Y si Lucas dice qué cosa es lo primero, tú no puedes poner una cosa antes porque él ya te ha delimitado y te ha definido qué es lo primero que tiene que acontecer. Entonces todo lo demás tú vas a empezar a contarlo a partir de lo que sea lo primero. Sigo diciendo, sigo leyendo. Versículo número 10. Entonces les dijo, se levantará, ¿por qué dice entonces les dijo? Porque se está refiriendo a ese momento que ya ha comenzado a explicar. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias. Y habrá espantos y grandes señales del cielo. Hermanos, desde el versículo 7 al 11, Lucas ha hablado del comienzo del tiempo de angustia previo hasta la séptima plaga. Y te voy a explicar por qué. Porque en el versículo 11, hermanos, lo que está aconteciendo en los versículos 11 ya tienen que ver con el fin del tiempo de gracia. Y la última parte del versículo 11 que dice, y habrá espantos y grandes señales del cielo, es un detalle, hermanos, que Mateo y Marco no lo dicen en este orden, porque aquí es la última señal, porque estas señales, hermanos, se están refiriendo a la séptima plaga. Estas señales no pertenecen al tiempo de angustia previo, sino que directamente Lucas ha hecho un recorrido desde el versículo 7 hasta el 11, desde el comienzo del tiempo de angustia previo hasta la séptima plaga, porque esta partecita que dice del versículo 11, la última parte que dice, y habrá espantos y grandes señales del cielo, son las señales, como los vamos a ver en la próxima clase, lo voy a probar con Biblia, son las señales de la séptima plaga. Entonces, lo que ha hecho Lucas en los versículos 7 al 11, ha hecho todo un recorrido profético
hasta la 7ª plaga, hermanos. Y ahora, hermanos, desde los versículos 12 al 19, él agarra y vuelve a retomar, después de haber dado un paneo total en los versículos 7 al 11, él ahora agarra los versículos 12 y 19 para explicar algo sumamente interesante para el tiempo del fin, que es la ley dominical con su respectiva persecución. La analogía con la ley dominical y su respectiva persecución. Y era lógico que Lucas tenía que tomar los versículos 12 al 19, porque Apocalipsis 13, 11 al 18 le dan un lugar sumamente importante a la marca de la bestia. La última persecución que existe para el pueblo de Dios está en Apocalipsis 13, 11 al 18. Y como se le da todo ese párrafo, ahora Lucas vuelve a retomar el relato y habla de algo muy importante como analogía para el tiempo del fin, que va a ser una señal para los adventistas, que es la ley dominical con su respectiva persecución. Y noten cómo ahora, después de que Lucas ha escrito por orden los versículos 7 al 11, los ha escrito perfectamente en orden a los versículos 7 al 11, ahora retoma el tema para introducir en el relato profético algo que no explicó ahí, pero que lo quiere explicar bien detallado desde los versículos 12 al 19, que es el tema de la ley dominical. Y noten lo que dice: mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Versículo 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Versículo 19. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y después, ahora viene Lucas y en los versículos 12 al 19 retoma el relato profético para introducir el tema de la ley dominical con su respectiva persecución, el seguimiento de la lluvia tardía, la predicación del evangelio, y lo vuelve a explicar y lo pone en un nuevo párrafo. De manera que Lucas va explicando todo en un perfecto orden cronológico, pero eso no significa que Lucas no hace avances y retrocesos para volver a explicar los temas, como yo me voy a hartar de demostrar en estas clases que voy a dar y que recién estoy empezando. Lucas ha dicho clarito que él va a escribir por orden todas las cosas, y efectivamente lo está haciendo. Escribe por orden un tema, ya lo ha escrito por orden, pasa a otro tema para explicar, lo vuelve a escribir en orden, después pasa a otro tema, pero lo vuelve a escribir en orden, después quiere agregar otra cosa y la vuelve a escribir por orden, porque así se explican las profecías bíblicas, y yo ya lo he dicho en clases anteriores, ya por años pasados cuando dábamos los estudios bíblicos. Hay avances y retrocesos, y así se escribe cronológicamente por orden. Lucas ha escrito todo por orden, pero cuando terminaba ya de escribir algo por orden, volvía a retomar un tema para explicar lo que le había faltado explicar anteriormente. La cuestión del orden se está refiriendo a otra cosa, porque si nosotros nos ponemos a ver, podríamos decir que tampoco acá escribió por orden, porque él tendría que haber dicho persecución, guerras, entonces se levantaron las organizaciones. Claro, escribir con orden significa escribir de forma estructurada. Porque si fuera por orden, ¿por qué después aparece la destrucción de Jerusalén en los versículos 20 al 24? ¿Por qué me vuelve a hablar después? Recién en los versículos 20 al 24 me habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Pero qué no ha escrito por orden? ¿Por qué te detalla cosas y después te dice, pero antes, supuestamente antes de todas esas cosas te van a perseguir? No escribió por orden. ¿Pero qué no ha escrito por orden? Entonces, ¿por qué recién espera el versículo 20 para volverme a hablar de Jerusalén y que va a ser destruida? ¿Se va entendiendo, queridos hermanos?
Entonces, ¿qué significa escribir por orden? Significa que él va a escribir en un perfecto orden cronológico el parrafito que tenga que explicar, y después retoma con otro y lo escribe por orden, y retoma con otro y lo escribe por orden, y retoma con otro tema y lo escribe por orden, y retoma con otro tema y lo escribe por orden. Sino, ¿qué le costaba hablar de todo Jerusalén en los primeros 5 versículos y que después pase a otro tema y lo vaya escribiendo por orden? ¿Qué no tendría que haber hecho así? Pero no lo ha hecho. Entonces, ¿qué significa escribir por orden? Significa escribir de manera estructurada. Cada tema se lo escribe por orden, pero cada nuevo tema que Lucas quiere volver a explicar, lo vuelve a escribir por orden y lo retoma. Lo retoma, hermanos. O sea, vamos haciendo un repaso. Lucas 21, 7 al 11, que no lo he explicado, simplemente lo hemos leído, habla del comienzo del tiempo de angustia previo hasta la 7ª plaga. Lucas 21, 12 al 19, explica desde la ley dominical, pasando por la lluvia tardía, hasta la 7ª plaga. Y ahora, los versículos 20 al 24, vuelve a retomar el tema de Jerusalén para hablar de la diáspora judía desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1967. Prestemos atención y leamos. Ahora viene Lucas y dice, bueno, ahora yo quiero retomar de nuevo el tema de Jerusalén. Lo quiero retomar porque se me da la gana, dice Lucas, y lo quiero volver a explicar. Y noten lo que dice los versículos 20 al 24. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apura grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y dice el versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada de las gentes hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. Chicos, pregunta para la clase. ¿Por qué Lucas vuelve a retomar el relato de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén recién en los versículos 20 al 24? Porque ahora le va a agregar la restauración del pueblo judío y le agrega otro detalle más. O sea, en los versículos 20 al 24, Lucas retoma el tema de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén para agregar hasta cuándo Jerusalén y Judea iban a estar siendo pisoteados. Es como que Lucas dice, chicos, quiero volver a hablar de este tema, vuelvo a tomar este párrafo, vuelvo a tomar este tema, lo retomo de nuevo, lo escribo cronológicamente en forma perfecta, porque lo quiero explicar y le quiero agregar detalles y quiero decirles cuándo se va a dar la diáspora judía y hasta cuándo se va a dar. Ven que a lo largo de Lucas 21, Lucas escribe en perfecto orden, pero a veces retoma los temas para explicarlos y agregarle detalles. O que alguien me niegue esto. O que alguien me niegue esto, hermanos. Entonces, hagamos un repaso. Lucas 21, 7 al 11, habla del comienzo del tiempo de angustia previo y te lleva hasta la 7ª plaga, que es la liberación, donde se da la segunda venida de Cristo. Lucas 21, 12 al 19, vuelve a retomar el tiempo del fin, pero te explica desde la ley dominical hasta la 7ª plaga. En Lucas 21, 20 al 24, vuelve a retomar el tema de la destrucción de Jerusalén y te habla de la diáspora judía desde el año 70 después de Cristo hasta 1967. Y ahora en los versículos 25 al 36, presten atención, vuelve a retomar el tema de la 7ª plaga para de una vez por todas ya llevarte hasta la segunda venida de Cristo. ¿Quieren que les muestre? Veamos. Versículo 25 al 36. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Esto no se está refiriendo
a esas antiguas señales. ¿Se acuerdan que del año 1755, el terremoto de Lisboa, la lluvia de estrellas, la luna como sangre, el oscurecimiento del sol? No se está refiriendo a eso. Estas son las señales de la séptima plaga, que ya lo voy a probar en las próximas clases que vienen. Pero noten, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Esto es la séptima plaga, hermanos. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y las virtudes de los cielos no se conmueven cuando finaliza el tiempo de gracia, no se conmueven en la primera plaga, no se conmueven en la segunda plaga, ni no se conmueven en la tercera plaga, ni tampoco se conmueven cuando el sol quema como fuego en la cuarta plaga, ni tampoco se conmueven cuando viene las tinieblas sobre el trono de la bestia, ni tampoco se conmueve cuando viene la paz a la tierra con la venida del anticristo en la sexta plaga. Se conmueven cuando se ocurren signos y prodigios en la liberación de los santos en la séptima plaga, hermanos. Pero estas cosas se dan porque hay gente que no estudia con cuidado la Biblia y cree que sabe, pero en realidad no sabe, hermanos. Como yo lo voy a ir probando en todas estas clases, si bien es cierto, estos versículos están tocando el fin del tiempo de gracia y las plagas, se está refiriendo más específicamente a la séptima plaga. Por eso yo decía que cuando vamos a hablar de Lucas 21, no podemos hablar en forma tan descuidada, porque como vamos viendo en Lucas 21, Lucas va escribiendo párrafos y temas perfectamente ordenados, pero los va retomando y les va agregando cosas. Noten lo que dice el versículo 26. Secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse en la séptima plaga, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto solamente se va a poder levantar la cabeza en la séptima plaga. Porque, hermanos, en el tiempo de angustia de Jacob, que es en la sexta plaga, nadie levanta la cabeza, todos están llorando porque es el tiempo de angustia de Jacob. Y a pesar de que en el tiempo de angustia de Jacob vamos a saber que ya falta poquito para que venga Cristo, nadie levanta su cabeza. Todos piensan que están en angustia, piensan que van a ser desechados, nadie levanta la cabeza. Pero eso lo van a entender cuando yo empiece la otra serie que se llama la serie de las plagas. Esto se está refiriendo a la séptima plaga que tiene que ver con la liberación de los santos. Y dice así: y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando se dé la voz de la liberación de la séptima plaga y se den esas señales en el cielo que pronto les voy a mostrar cuáles son, levantemos nuestra cabeza porque ha llegado la liberación. Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca ya el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué día? El día de la segunda venida de Cristo. Venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, yo sé que ha resultado difícil entender Lucas 21 en esta primera clase,
Pero lo que yo he hecho en esta primera clase, lo que estoy haciendo en esta primera clase, hermanos, es sentar las bases para que ustedes puedan entender. Porque si yo no siento las bases, hermanos, ustedes no van a poder entender nada. Entonces, vuelvo a repetir. En Lucas 21, 7 al 11, está el comienzo del tiempo de angustia previo hasta la séptima plaga, que es la liberación. En Lucas 21, 12 al 19, se explica desde la ley dominical hasta la séptima plaga. En Lucas 21, 20 al 24, se retoma el tema de Jerusalén y se explica desde la diáspora judía hasta el año 1967, cuando recuperan Jerusalén los judíos. Y en Lucas 21, versículo 25 al 36, se retoma la séptima plaga para ya directamente llevarte al día de la venida de Cristo, estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si nosotros no entendíamos esta arquitectura del capítulo 21, no podíamos hacer las otras clases que vienen cuando de repente en las próximas clases que van a venir, yo recién empiezo a desarrollar y empiezo a explicar el versículo 12. Y yo recién en la próxima clase voy a explicar por qué significa, mas antes de todas estas cosas. Entonces, queridos hermanos, habiendo hecho esta división, ¿de dónde saco yo, hermanos? ¿De dónde saco yo estas cosas? Hermanos, Lucas capítulo 21, desde el versículo 7 hasta el versículo 19, son dos párrafos retomados por Lucas, tanto los versículos 7 al 11 como los versículos 12 al 19, que hablan del tiempo del fin, pero el párrafo del versículo 12 al 19 le agrega nuevos datos. ¿Y de dónde saco yo que en total y en la totalidad los versículos 7 al 19 estarían hablando del tiempo del fin y del fin del mundo? Hay una cita tremenda en el espíritu de profecía, hermanos, que nos da una luz para que nosotros podamos discernir. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 1097, presten atención a lo que voy a explicar. Lucas 21, 7 al 11, te da un paneo general desde el tiempo de angustia previo, en el tiempo del fin, hasta la séptima plaga. Después vuelve a retomar el tema del tiempo del fin en los versículos 12 al 19 y te explica desde la ley dominical hasta la séptima plaga. Pero entonces, tanto los versículos 7 al 11 como los versículos 12 al 19, ambos se refieren al tiempo del fin. Ambos se refieren al tiempo del fin. ¿Y saben lo que dice la hermana White cuando comenta el versículo 20 de Lucas 21? Leamos Lucas capítulo 21, versículo 20. Dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Habla de la destrucción de Jerusalén, del versículo 20 al versículo 24, ¿o no? Sí. Sí. Y ahora noten lo que dice la hermana White. ¿Quieren saber, hermanos, lo que dice la hermana White? Y aquí es donde yo le doy con un caño, con todo respeto, ¿no? Porque hay hermanos sinceros, pero yo entiendo que no lean. Pero a la postura que trata de disipar el correcto ordenamiento cronológico del tiempo de angustia previo. ¿Ven, hermanos, por qué hay que estudiar mucho la Biblia? ¿Ven que no se puede entender estas cosas así nomás? Bueno, yo vengo y le digo a la hermana White, ¿por qué ahora en el versículo 20 Lucas me vuelve a hablar de Jerusalén? ¿Por qué ahora habla de Jerusalén de nuevo? ¿Qué no ya había escrito en orden? ¿Qué no había escrito en orden? ¿Por qué vuelve de nuevo con el mismo tema? Y noten lo que dice ella. La hermana White dice en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 1097.
Jesús, después de hablar del fin del mundo, se ocupa de nuevo de Jerusalén. Retoma. O sea que las retomadas de Lucas son estrictamente correctas y la hermana White lo aprueba. Entonces dice que los versículos 7 hasta el 19, Cristo estaba hablando del fin del mundo. Desde los versículos 7 al 19, Lucas estaba hablando del fin del mundo, hermanos. Desde el versículo 7 al 11, Lucas hablaba del fin del mundo. Desde los versículos 12 al 19, Lucas hablaba del fin del mundo. Y noten lo que dice la hermana White al hablar del versículo 20. Jesús, después de hablar del fin del mundo, se ocupa de nuevo de Jerusalén, la ciudad que entonces se mantenía orgullosa y arrogante y decía, estoy sentada como reina y no veré llanto. Jesús, contemplando con mirada profética Jerusalén, vio que así como ella sería entregada a la destrucción, el mundo también sería entregado a su condenación. Las escenas que tuvieron lugar en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el día grande y terrible de Jehová, pero en una forma más intensa. Entonces noten, la primera frase es lo que a mí me queda. La hermana White dice, Jesús, después de hablar del fin del mundo, se ocupa de nuevo de Jerusalén, en el versículo 20. O sea que, si se vuelve a ocupar de nuevo de Jerusalén en el versículo 20 y dice que anteriormente estaba hablando del fin del mundo, significa que los versículos 7 hasta el 19 hablan del fin del mundo y ahí está el caño para nuestros críticos. Que nuestros críticos decían que los versículos 7 al 19 solamente se aplicaban a la primera centuria y a la persecución de los judíos y cristianos, o judíos cristianos. La hermana White dice que no. Que lo dicho anteriormente, que nosotros podemos rastrear cuidadosamente con discernimiento, a partir del versículo 7 hasta el 19, dice la hermana White que Cristo en los versículos 7 al 19 habló del fin del mundo. Y si en los versículos 7 al 19 Cristo habló del fin del mundo, luego nos queda a nosotros entender la arquitectura, cómo va retomando los temas Lucas. Nosotros tenemos que entender la arquitectura de Lucas basado en las orientaciones que nos da el espíritu de profecía. Y si no tenemos el espíritu de profecía, vamos a Mateo 24, vamos a Marcos 13 y vemos que están hablando del mismo tema. Pero lo que ha hecho Lucas es agarrar temas, agarrar párrafos, escribirlos de manera perfectamente ordenada, pero retomándolos para explicarlo, retomándolos para agregarle detalles, de tal manera que haya una armonía perfecta. Uy, Hugo, pero no hemos entendido nada. No, sí han entendido, porque en esta clase, hermanos, hemos establecido la arquitectura de Lucas 21. Yo no expliqué hoy el ataque que nos hacen a nosotros. Tenía que decir primero cuál es la arquitectura. Y para terminar, vuelvo a repetir la arquitectura, hermanos. Lucas 21, 7 al 11, comienzo del tiempo de angustia previo hasta la séptima plaga. No se olviden eso porque mañana empezamos a desarrollar la segunda clase. Lucas 21, 12 al 19, retoma el tiempo del fin, pero ahora va a agregar un detalle que lo va a explicar. Desde la ley dominical hasta la séptima plaga. En Lucas 21, 20 al 24, vuelve a retroceder y vuelve a retomar el tema de Jerusalén para explicarlo mejor y llevarnos hasta el tiempo del fin nuevamente, cuando el pueblo judío volvería de nuevo a ser nación en el año 1948 y retomaría Jerusalén en el 1967. Y luego en los versículos 25 al 36 vuelve a retomar el tema de la séptima plaga específicamente, para llevarnos directamente a la segunda venida de Cristo. Pero cabe recalcar, hermanos, que ya la hermana White, y ya el que le quiera discutir a la hermana White, ya no tengo la culpa, la hermana White dice clarito que todo lo que se ha dicho antes del versículo 20
tiene que ver con el fin del mundo. Tiene que ver con el fin del mundo. Por lo tanto, los versículos 7 hasta el 19, hermanos, son aplicables al fin del mundo, por más que muchos hermanos no lo quieran aceptar. Luego, habiendo sentado las bases de que los versículos 7 al 19 se aplican al fin del mundo, hermanos, ya tenemos toda la autoridad para mañana en la próxima clase empezar a explicar bien esos versículos que hemos tocado. Entonces, hermanos, cuando venga alguno y te diga, no, aquí el orden está cambiado, no está cambiado. Lucas, en los versículos 7 al 11, ha paneado el tiempo de angustia previo hasta la séptima plaga. Y en los versículos 12 al 19 ha retomado para explicar Apocalipsis 13, 11 al 18. Y va retomando temas, los va retomando. Y esa es la arquitectura de Lucas 21. Habiendo sentado las bases, hermanos, yo mañana voy a empezar a explicar los versículos que aparentemente pareciera ser que se están contradiciendo. Pero no se olviden de esa arquitectura. Y por favor, no se olviden del comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 1097, que dice que lo dicho anteriormente del versículo 20, sí o sí Jesús se refería al fin del mundo. Entonces, hermanos, hemos dejado en claro la arquitectura de Lucas 21. Entonces, mañana vamos a empezar a explicar algunos versículos que es muy interesante que nosotros los veamos. ¿Qué les parece si dejamos acá, hermanos, por la hora ya? ¿Sí? ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido recién hacer una pequeñísima introducción de Lucas capítulo 21, y te pedimos por favor, Señor, que mañana podamos seguir estudiando y que ahora tú bendigas a los hermanos que nos están escuchando, ya sea en directo o en diferido. Amén. Gracias por mostrarnos que Lucas escribe de manera poderosa, Señor, y que está en perfecta armonía con los otros evangelistas. Amén. Todo esto te lo dejamos en tus manos, perdona nuestros pecados, y te pedimos que nos acompañes siempre en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.